Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de paisajes impresionantes, amores apasionados y dramas que te tocarán el corazón. Hoy vamos a hablar de un género que, si aún no lo has descubierto, te aseguro que te va a enganchar: los dramas turcos campestres. Sí, esos dramas que nos transportan a la Turquía rural con sus tradiciones, sus costumbres y sobre todo con historias que respiran autenticidad y que nos conectan con emociones universales. Prepárense para suspirar, para emocionarse y quizás, para derramar alguna que otra lágrima. Antes de empezar, y como siempre les digo si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estamos construyendo una comunidad increíble y me encantaría que formaran parte de ella. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este mundo de dramas turcos campestres que te robarán el corazón. A ver, ¿qué hace tan especial a este tipo de dramas? Pues, en mi opinión, son varios los factores que los hacen irresistibles. En primer lugar, la ambientación. Nos alejan de las grandes ciudades y nos llevan a pueblos pintorescos, rodeados de naturaleza exuberante con paisajes que quitan el aliento. Piensen en campos de lavanda, en viñedos soleados, en montañas imponentes, es un deleite visual. Esa paleta de colores cálidos, la luz dorada del atardecer sobre las colinas, el verde intenso de los bosques, es poesía para los ojos. Y no solo eso, sino que la ambientación en sí misma se convierte en un personaje más de la historia, influyendo en las decisiones y el destino de los protagonistas. Pero no solo es la belleza del entorno, también es la riqueza cultural que se refleja en estos dramas. Nos muestran tradiciones ancestrales, festivales coloridos, comidas típicas. Nos permiten conocer una Turquía diferente, más auténtica, más cercana a sus raíces. Podemos presenciar bodas tradicionales llenas de simbolismo, festivales de la cosecha donde la comunidad se une para celebrar la abundancia de la tierra, rituales ancestrales que honran a los antepasados. Es una inmersión cultural fascinante que nos abre una ventana a un mundo desconocido. Y por supuesto, están las historias. Historias de amor, de familia, de superación personal. Historias que nos hablan de valores como la lealtad, el honor, el respeto a los mayores. Historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre nuestras propias relaciones. Son historias que resuenan con nosotros porque, en el fondo, todos buscamos el amor, la aceptación, la pertenencia y la felicidad. Y estos dramas nos ofrecen una visión idealizada, pero también realista, de estos anhelos universales. Ahora bien, sé que muchos de ustedes quizás estén pensando, ¿pero todos los dramas turcos son iguales? Y la respuesta es un rotundo no. Dentro del género de los dramas turcos campestres, hay una gran variedad de tramas y estilos. Algunos son más románticos, otros más dramáticos, otros más enfocados en la comedia. Hay para todos los gustos. Podemos encontrar desde historias de amor prohibido entre miembros de familias rivales hasta relatos de superación personal de jóvenes que luchan por alcanzar sus sueños en un entorno conservador. La diversidad es la clave y eso es lo que hace que este género sea tan atractivo. Así que, para que tengan una idea de lo que les espera, voy a recomendarles algunas series que, en mi opinión, son imperdibles. Tomen nota. La primera que quiero mencionar es una que me robó el corazón desde el primer capítulo, Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre y que, por casualidades del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, y entre ellos surge una conexión inmediata. Lo que hace tan especial a Erkencikus es la química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes de Estambul y la frescura de la historia. Es una serie que te hace reír, te hace suspirar y te deja con una sonrisa en el rostro. Si buscas una comedia romántica ligera y entretenida, esta es tu serie. Aunque no sea puramente campestre, tiene toques rurales y un espíritu fresco que la acerca mucho al sentimiento. La espontaneidad de Sanem, contrastada con la seriedad y el carisma de Can, crea una dinámica explosiva que te engancha desde el primer momento. Además, la banda sonora es pegadiza y los personajes secundarios son adorables. Es una serie que te levanta el ánimo y te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Otra serie que les recomiendo muchísimo es Gönül'da.
Esta serie es un verdadero homenaje a la amistad, al amor y a la vida en el campo. Nos cuenta la historia de tres primos, Tañer, Veysel y Ramazan, que viven en un pequeño pueblo de Anatolia y que sueñan con construir un avión. Gönüldağı es una serie muy emotiva, que te conecta con las raíces de Turquía y que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la amistad. Es una serie que te llega al corazón y que te deja con una sensación de calidez y esperanza. Además, la banda sonora es preciosa y los paisajes son espectaculares. La serie captura la esencia de la vida rural en Anatolia, con sus ritmos lentos, sus costumbres arraigadas y su gente sencilla y trabajadora. Los tres primos, cada uno con su personalidad y sus sueños, representan la diversidad de la juventud turca y su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Es una serie que te recuerda que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas y en las relaciones humanas. Y si lo que buscan es un drama más intenso con toques de misterio y suspense, les recomiendo Ömer. Esta serie, aunque ambientada en parte en la ciudad, explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre el amor y el deber. Nos cuenta la historia de Ömer, un joven imán que se enamora de una mujer divorciada, Gamze. Ömer es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de giros inesperados y con personajes complejos y bien desarrollados. Es una serie que te hace pensar y que te mantiene al borde del asiento. La fotografía es preciosa y la actuación de los protagonistas es impecable. La serie plantea preguntas difíciles sobre la religión, la moralidad y la libertad individual. Ömer, atrapado entre su fe y sus sentimientos, debe tomar decisiones que cambiarán su vida y la de Gamze para siempre. Es una serie que te desafía a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre los prejuicios de la sociedad. Ahora, quiero hablarles de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que a mí me encantó, QCYLDZLK Aşk. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de YLDZ y Kuzey, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero que por una serie de malentendidos y desgracias terminan separándose. Años después, el destino los vuelve a unir y tendrán que luchar contra viento y marea para recuperar su amor. QCYLDZLK Aşk es una serie muy divertida, con personajes entrañables y con situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Pero también es una serie muy emotiva, que te habla del amor verdadero, de la lealtad y del perdón. Los paisajes de la región del Mar Negro, donde se desarrolla la historia, son simplemente impresionantes. La serie celebra el amor incondicional y la importancia de la familia. YLDZ y Kuzey, a pesar de los obstáculos, nunca dejan de amarse y luchar por estar juntos. Es una serie que te hace creer en el poder del destino y en la capacidad de superar cualquier adversidad. Además, la cultura de la región del Mar Negro con sus tradiciones y su gente es fascinante. Y para terminar con mis recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Así. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM, es un clásico de los dramas turcos campestres. Nos cuenta la historia de Así, una joven que vive en una granja familiar en la provincia de Hatay, y de Demir, un hombre de negocios que regresa a su tierra natal para reclamar sus derechos. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se verá marcada por secretos del pasado y por diferencias sociales. Así, es una serie que te engancha desde el primer momento con una trama llena de intrigas y con personajes apasionados. Es una serie que te habla del amor, del odio, de la venganza y del perdón. Los paisajes de Hatay, con sus campos de algodón y sus ríos caudalosos, son simplemente espectaculares. Además, la banda sonora es preciosa y la actuación de los protagonistas es impecable. Esta es una serie que si aún no la has visto, tienes que verla sí o sí. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la lucha entre el pasado y el presente. Así y Demir, a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro, pero sus familias y sus propios demonios internos les impiden ser felices. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de perdonar y de dejar atrás el pasado para poder construir un futuro mejor. Más allá de estas recomendaciones, existen otros dramas turcos campestres que merecen ser mencionados. Por ejemplo, Baba explora la dinámica familiar en un contexto rural y las dificultades que enfrentan los padres para proteger a sus hijos. O Kalp Yaras, una historia de amor y venganza ambientada en la región de Antakya, con paisajes impresionantes y una trama llena de giros inesperados. También está Benimad Melek, una serie emotiva que cuenta la historia de una madre soltera que lucha por sacar adelante a sus hijos en un entorno conservador.
La belleza de estos dramas reside en su capacidad para transportarnos a un mundo diferente, para hacernos sentir emociones intensas y para hacernos reflexionar sobre la vida. Son series que nos recuerdan la importancia de la familia, la amistad, el amor y la lealtad. Son series que nos conectan con nuestras propias raíces y que nos hacen sentir parte de algo más grande. Bueno chicos, estas son solo algunas de las muchas series turcas campestres que les recomiendo. Espero que les hayan gustado mis sugerencias y que se animen a descubrir este género tan fascinante. En resumen, los dramas turcos campestres son una ventana a un mundo lleno de belleza, de tradición y de emociones. Son series que te hacen reír, te hacen llorar, te hacen reflexionar y, sobre todo, te hacen sentir. Si buscas una escapada de la rutina, si quieres sumergirte en historias apasionantes y si quieres conocer una Turquía diferente, no te pierdas estos dramas. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejármelo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Cuéntenme cuál de estas series les ha llamado más la atención. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra recomendación para mí? Los leo. ¿Qué tipo de historias les gustan más? ¿Prefieren las comedias románticas ligeras, los dramas intensos o las historias de superación personal? Quiero saber sus gustos para poder recomendarles series que se adapten a sus preferencias. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, amantes de las series. Que tengan un día maravilloso. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, siempre hay un drama turco esperando para robarles el corazón. No se lo pierdan.